Aunque no es necesario, yo voy a aislar por seguridad los terminales del rectificador. Y voy a utilizar unos tubos que son termorretráctiles, que se contraen con calor y que son muy fáciles de encontrar. Y los voy a colocar cerca de la base, para que haya un aislamiento extra, un nivel de seguridad adicional, ya que por aquí va a entrar el suministro eléctrico y estos tubos son tan baratos que no merece la pena ahorrárselos. Y ahora, ayudándome de dos alicates, voy a levantar los terminales metálicos hacia arriba para que los cables que van a ir aquí soldados estén separados del chasis, para evitar un posible contacto accidental, es decir, un cortocircuito, que podría ser peligroso. Es importante utilizar un segundo alicate para hacer una ligera presión en la base, para que el terminal metálico se doble no demasiado cerca de la base, lo cual podría romperlo. Y ni siquiera va a ser necesario calentar los tubos para que se contraigan, se van a quedar en su sitio. Y vamos a darle ahora forma de gancho para que los cables se puedan soldar, desde mi punto de vista, de forma más fiable. De nuevo utilizo un segundo alicate para marcar el punto del doblez. Y utilizando un solo alicate termino de darle forma. Tiene que quedar como un gancho. Y lo podemos refinar todo lo que queramos, pero sinceramente no es necesario complicarse mucho con esto. Un ligero doblez sería suficiente. Los dos terminales centrales los voy a doblar un poquito menos y más hacia la punta, para que estén un poco separados de los dos terminales de los extremos. En lugar del segundo alicate voy a utilizar simplemente el dedo índice. En ocasiones es más sencillo terminar de darle forma utilizando los dedos. Y los alicates nos pueden servir para recolocar o dar la forma final, o la posición final más bien, a cada uno de los ganchos. Ahora vamos a soldar los cables que vienen del secundario del transformador, es decir, traen el voltaje que genera el transformador a partir del suministro eléctrico. Y como estos cables llevan corriente alterna, es buena idea trenzar el cable, como estoy haciendo. Es importante que el trenzado sea correcto, no un cable que gira en torno al otro, sino los dos cables que giran en torno a sí mismos. Más adelante hablaremos más de esto. Y ahora vamos a soldar. Estoy limpiando la punta del soldador con una esponja ligeramente humedecida y antes que nada vamos a estañar los cables y también las superficies donde vamos a realizar la soldadura. Esto es una práctica habitual que debe ser la norma. El ruido de fondo que se escucha es un extractor de humos, para apartar el humo que se genera durante la soldadura por la resina que contiene el estaño y evitar respirarlo. Con depositar un poco de estaño en los terminales del puente rectificador es suficiente. Esto nos va a permitir soldar con mucha mayor facilidad los cables y a la vez formar una unión muy sólida. Conviene comentar que no por echar más cantidad de estaño va a ser mejor necesariamente. Si estás empezando en esto y te parece que hay poco estaño, mejor quédate un poco corto para empezar. Ahora ya podemos coger los cables, darles la forma más o menos definitiva y lo que voy a hacer es darle forma de gancho a cada una de las puntas de los cables que ya están estañadas. Y de esta forma, cuando los soldemos al rectificador, encajarán perfectamente. Así que lo que queremos es no esto, sino esto. A ver, así. Uno aquí y el otro en el terminal de al lado. Los dos van a los terminales centrales. Y simplemente con la punta del soldador, sin necesidad de aportar estaño adicional, solo con lo que tiene el que depositamos hace un momento, la unión queda perfecta y nos ahorramos tener que estar manipulando el carrete de estaño. Apago el extractor de humo
y compruebo que la conexión es sólida. Y vamos a empezar a soldar los componentes. Aquí está la resistencia de seguridad que va a drenar la carga de los condensadores cuando apaguemos el amplificador. Lo que hago es darle forma a ojo para que encaje entre los terminales del condensador de la derecha. Vemos que está suelta, pero esto no es problema. De momento la dejamos aquí. Y vamos a soldar la resistencia que forma el filtro RC junto con el condensador de la derecha. Si tienes dudas, consulta el vídeo en el que expliqué el funcionamiento de las fuentes de alimentación. Por el otro lado se ve mejor. Aquí de nuevo he vuelto a recurrir a una solución imaginativa utilizando el mango de un destornillador para sujetar las resistencias en su sitio. Pero antes de ocuparnos de ellas vamos a soldar este cable negro al que acabo de dar forma de gancho, que va a ser el terminal negativo de la fuente de alimentación. Lo soldamos igual que hicimos con los amarillos y lo conectamos al terminal negativo del primer condensador, en este caso el más cercano. Y ahora soldamos el terminal positivo del puente rectificador al terminal positivo del mismo condensador. Y ahora soldamos el extremo del cable rojo y la resistencia de filtro al condensador inicial, al de la izquierda. Ahora el cable negro al terminal negativo del mismo condensador. Comprobando que está la conexión bien hecha, porque esto es lo que puede pasar a veces, como los agujeros de esta tira de terminales horizontal son un poco grandes, puede suceder que algunas conexiones no salgan bien porque no hay suficiente estaño uniendo todos los componentes juntos. Basta con añadir un poco más de estaño y arreglado. Ya podemos retirar el mango del destornillador. Ahora hay que recortar un poco estas patas tan largas. De nuevo utilizo, como otras veces habré enseñado, un alicate para sujetar el terminal antes de cortarlo con los alicates de corte y evitar de esta forma que salga disparado y acabe llenando el suelo, la mesa y todo lo demás. Esto es un tema de preferencia personal. Tampoco voy a recortar demasiado las patas porque durante el proceso de fabricación puede que en algún punto nos puedan ser útiles. Ahora voy a limpiar la superficie del chasis con un bastoncillo de algodón y un poco de acetona o alcohol isopropílico, porque temporalmente voy a sujetar el cable amarillo con cinta adhesiva y quiero que se pegue lo mejor posible. Como podemos ver, sale suciedad. Evitar hacer esto, tocarlo con el dedo, porque la grasa de la piel dificulta el trabajo del adhesivo. Voy a sujetarlo con una cinta aislante. Se nota la diferencia. Hay algunas muy baratas, pero hay otras un poco más caras que pegan mucho mejor. Y ahora vamos a soldar las conexiones al conector de alimentación. Estaño un poco la punta del soldador y voy con la primera conexión. Como es un conector de corriente alterna, tendrá dos conexiones, pero en este caso tendrá una tercera, que es la toma de tierra, de la que vamos a hablar un poco más tarde. Segunda conexión. Para estas conexiones es posible que haya que aplicar la punta del soldador durante un poco más de tiempo y con un poco de estaño adicional, porque es una pieza un poco más grande y más gruesa, y tarda más en calentarse. Ahora hay que unir los terminales negativos de los dos condensadores, pero como la longitud que queda de las patas no es lo suficiente como para unirlos, voy a utilizar un trozo del que corté antes para formar una unión sólida entre ambos. Puede que el aspecto no sea demasiado bueno, pero si la soldadura es buena, es una solución perfectamente válida. Por eso es importante calentar bien, que el estaño funda
y mantener la pieza lo más quieta posible mientras se solidifica, y no soplar. Y también cuidado con querer poner demasiado estaño o querer hacer las cosas demasiado bien. Una vez que está bien, dejarlo porque puede pasar esto. Y nada, hay que volverlo a poner. El conector de alimentación que yo utilizo lleva un portafusible con capacidad para 2 fusibles. En realidad es un fusible por cada línea de alimentación, el neutro y la fase. Con un solo fusible sería suficiente en realidad, pero la verdad es que este modelo me salió bastante bien de precio y tenemos aquí el conector de alimentación, los fusibles y el interruptor en un solo elemento. Y está muy bien. Ahora voy a sujetar el conector con una mordaza a la mesa para que quede firmemente en su sitio y no se mueva. Y con una pinza de cocodrilo voy a unir el terminal de tierra a el chasis como elemento de seguridad. Aunque no se ve, el otro extremo del cable blanco está conectado al chasis. Atención, lo que viene a continuación conlleva trabajar con voltajes elevados. Lo enseño solo para ilustrar el proceso. Como yo no puedo supervisarte ni estar ahí cuando lo hagas, no puedo responsabilizarme. Y por lo tanto, si decides hacerlo, lo haces bajo tu propia responsabilidad. No asumas riesgos. Aunque yo no suelo utilizarlos al principio, o en algunos casos concretos, se puede utilizar un guante como estos, que está homologado para resistir hasta 1000 voltios. No es un guante cualquiera, hay que comprarlo en un comercio de confianza. Y sobre el guante hay que utilizar otro de cuero o algún material resistente, básicamente para evitar que el aislante se dañe. Ahora enciendo la regleta y más adelante comentaré para qué sirve la bombilla que tengo encima de la mesa. Es un limitador de corriente. Ahora enciendo el interruptor de la fuente de alimentación y vamos a ver cuál es la tensión de corriente continua a la salida del filtro RC, es decir, el que ahora mismo tiene la fuente de alimentación sin carga. Y vemos que es aproximadamente 283 voltios de corriente continua. Ahora voy a apagar. Apago la regleta. Con los guantes es un poco complicado, ya hablaré un poquito más de ello, porque son bastante gruesos. Y ahora, en teoría, debería haber 0 voltios, ¿no? Porque he apagado la regleta. Sin embargo, vemos que hay 220 voltios y bajando. Es decir, que todavía hay una cantidad de voltaje muy considerable y, desde luego, peligrosa. 180 y bajando. Y eso se debe a que los condensadores están todavía cargados. Y la resistencia de seguridad que puse al principio está drenando lentamente los condensadores. Habría que esperar unos minutos hasta que esto fuera seguro, pero de todas maneras explicaré más adelante cómo vaciar los condensadores y no suponer nunca nada. De momento voy a cambiar las sondas, que estaban colocadas, las que están más cerca de la cámara, a otras que están justo en el otro lado, cerca del multímetro, donde estoy yo ahora mismo. Estas sondas están puestas para medir la entrada a la fuente, es decir, la salida del secundario del transformador, y ahora voy a hacer una medida de tensión alterna, no continua, sino la alterna que entra al rectificador, al principio de la fuente de alimentación. La de antes era al final. Configuro el multímetro en lectura de voltaje alterno y ahora, voy a volver a encender. Ahí. No llega a 210 voltios. La tensión nominal es de 230 y este transformador la baja ligeramente para lograr esos 280 voltios una vez transformados en corriente continua. Si el transformador no redujera en absoluto la tensión del suministro eléctrico, la tensión de corriente continua sería superior a los 300 voltios y es algo que no quiero para este diseño. Por eso
el transformador funciona así. Y los detalles de todo esto los iremos viendo poco a poco. Es imposible tratarlo todo en un vídeo, así que tengo un plan para ir poco a poco explicando todo esto de manera práctica y dinámica. Pero todavía no he aprendido a hacer milagros. Seguiremos con más teoría y más práctica aquí muy pronto, en Clave de Retro.